Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, ¿Cuánta gente, eh? sí, tenemos de Ecuador, México, Bolivia, Paraguay. Paraguay. Se nos fue a Edo, por lo que estoy viendo. Ahí no se No nos sé, fue. no sé qué pasó. Te- Perú, te- Chubut, Pidieron, muy bien. Corrientes, preguntaron cuánto costaba el doctor Violi y después de ahí se fueron. se fueron. Se fueron. Viedma con 30 grados. ¿Bien Mira, a 30 grados? 30 grados. Lo que espera ese verano, ¿eh? ¡Upa! Vamos a Bueno, ver. Cava, muy bien. Villa Mercedes. Bien. ¿No hay nadie de esquina Corrientes? Lugar de Eh, pesca. no, mira Venezuela, Venezuela, muy bien. Costa bien. Rica. Ha ido, mirá, ahí está ido. No será el doctor Violi, ¿no? Bueno, puede ser que entre con otro usuario. México, muy bien. Punta Arena, Chile. Qué lindo lugar. Bien abajo, así. Sí. Ahí está la balsa para pasar a Ushuaia, ¿no? Ujú. Bueno, hay que Aedo, acá recorrer. estoy. Ahí lo vi. Sí, Qué grande. sí, Muy sí. bien. Se, se fue a Edo, pero está moreno. ¿Qué era? Bueno, Bueno, espero que sigan todos muy bien. Bueno, comentarles que hoy el licenciado Gerardo Ferrero no va a poder estar en la clase de la disertación del día de hoy por cuestiones laborales. Ha tenido una reunión internacional en la cual por ahí no coinciden los horarios de acá de Argentina con el horario de otro país, entonces pide disculpas por ausentarse en el día de hoy. Y su clase será reprogramada para el día martes que viene. Igualmente, hoy contamos con la presencia de la licenciada Mariana Usoni, así que eh, vamos a tener su exposición y listo. Así que bien. cuando quieras, Mariana, Hola, ¿cómo están todos? bienvenida. Buenas tardes. Buenas Le mandamos tardes. un saludo a Gerardo y así que lo vamos a escuchar el martes que viene. Vamos a preparar las preguntas. Así. Tal cual. Anotando. Sí, Claro, vamos preparando. Así que bueno. Sí, cuando vos quieras, Mariam. sí. Ahí Ahí se ve. se ve perfecto. Sí, Bueno. ahí se ve muy bien. Bueno, así que seguimos con el módulo 3 de ventilación no invasiva. Yo en general no soy de presentarme de qué hospital vengo y de dónde. En realidad estudié en la Universidad de Buenos Aires, hice la residencia en el Hospital Posadas y trabajé durante 10 años en el hospital, que es en realidad un hospital escuela, donde hay terapia neonatal, terapia pediátrica y terapia de adultos. Así que vemos de todas las edades. Está bueno como para entender cómo va o qué patologías hay en cada nivel de población. Y es un hospital en realidad de referencia acá en Argentina, porque queda en una zona muy vulnerable en realidad, donde hay gente con muy bajos recursos y demás. Así que es de ahí de donde vengo y después hace 3 años que empecé a trabajar en una empresa y por eso estamos acá. ¿Sí? Bueno, y el tema de hoy es telemonitoreo. No tiene nada que ver con la televisión, ni nada que ver con... ¿No? ¿No había Netflix, vos? Caramba. En realidad, si vamos a ver, digamos, el prefijo de qué significa tele y qué monitoreo, tele significa poder tener algún elemento a distancia, desde lejos o de una manera remota. Si yo tengo algún dato o algo de manera remota, estoy haciendo esto de telemonitoreo. La parte de monitoreo es ni más ni menos de agarrar los datos, analizarlos, buscarlos, verlos, ¿sí? Así que por eso tenemos que tener en cuenta todos los datos que tenemos disponibles. Ahora, si vamos en sí, esperen que voy a correr esto de acá.
Ahora, si vamos en sí a cuándo se empezó a hablar del telemonitoreo, en realidad ya en el 2010 hablaban, pero en población crónica, y que disminuía un 15% la visita del enfermero cuando tenían esta tipo de alternativa para la práctica, ¿sí? Y más que nada pensando en zonas rurales donde había más dificultad para llegar a esos pacientes. En vista de esto, en realidad ya en el año 2015-2016 sale un artículo donde empiezan a definir cada una de las diferentes medicinas que se pueden hacer a través de manera remota, ¿sí? Así que ya lo define en realidad Ambrosino, Vitaca, un montón de gente que trabaja en ventilación no invasiva y que está o son miembros de la ARS, en realidad, definen todo, qué era telemedicina, qué es telecomunicación, y si uno se pone a ver ahora la pandemia, en realidad esto hizo que se haga todo más rápido, pero esto ya hace mucho tiempo que se viene pensando y se viene tratando de elaborar, y más que nada para que entendamos cómo hacer un tratamiento eficaz de manera remota. Si vamos puntual en cada una, por ejemplo, si uno hace telerehabilitación, que puede hacerlo, es de manera remota darle una guía a un paciente para que haga ejercicios, ¿sí? Y así cada una de las cosas. Si tengo una emergencia, una llamada de emergencia, en realidad en lugares donde hay centros de atención telefónica pueden llamar, y ahí van a hacer la llamada de urgencia y los van a guiar para poder hacer el tratamiento. Y esto lo estamos haciendo, no es algo nuevo. ¿Sí? Hasta acá venimos haciendo bastantes cosas parecidas a esto, pero no teníamos definido qué era bien el nombre que estábamos usando. Así que si uno empieza a pensar más que nada en el paciente crónico, hay varios artículos que hablan de esto y es como más frecuente el uso, pero siempre usan técnicas diferentes, o videoconferencia, o por teléfono, alguna plataforma web, por correo electrónico, o sea, hay varias maneras de contactarse con el paciente y todos la hacían de manera diferente, ¿sí? No hay algo estandarizado. Y en general estas plataformas en realidad es que toman datos, pero en algún lugar se tienen que centralizar y alguien tiene que ver esos datos, evaluarlo y decir si hay alguna alerta o no de manera clínica, como para ver si es necesario que vaya un médico a ver ese paciente o no. O simplemente por esta llamada puedo saber que el paciente está bien y que puede seguir. Y otro punto muy importante es que en realidad no hay un parámetro ideal para monitorizar un paciente que está de manera remota. No hay un único parámetro que yo tengo que visualizar. En realidad tiene que ser varios datos, y también tenemos que saber, o sea, la persona que ve esos datos tiene que saber cómo encasillarlos para saber cuándo es una emergencia, cuándo es una pregunta o una consulta habitual. Así que hay muchas cuestiones en realidad para pensar en este tipo de pacientes, ¿no? En este tipo de tratamiento de manera remota. Y también es crucial o la información que le llega al profesional, en realidad, y cómo seleccionamos al paciente que puede estar de manera remota conectado. No cualquier paciente a lo mejor puede estar de manera remota, vamos a tener que definirlos también. Y también otro punto es qué legislatura hay, en realidad, para contener esta telemedicina en realidad, ¿sí? Este telemonitoreo. Este es un punto crucial. Ahora, en materia COVID, se lanzó una parte acá en Argentina donde las recetas pueden ser transmitidas por medios digitales y son aceptadas tanto en la farmacia como en los centros de atención. Eso no era habitual hasta antes de la pandemia. Así que logramos un paso y adelantar un paso. Ahora, si vamos puramente a los datos que van a llegar, van a depender en realidad de dónde son tomados, quién captura ese dato, cómo lo elabora y en realidad a qué pertenece, ¿sí? Si es de una imagen, si es de un medicamento, si lo vemos de manera general, ¿sí? Si es de, no sé, de un análisis específico diferente, si es de sueño, si es de un análisis de sangre, esos datos van a estar de una manera, se van a capturar, pero
vamos a tener que ver en qué contexto fueron capturados, ¿sí? En realidad vamos a ver qué modelo de salud tiene ese paciente, si es en un hospital público, en un hospital privado, si es en un hospital público, en qué lugar está, si es municipal, si es provincial, el proceso de atención, cómo llegó ese paciente al hospital, ¿sí? Después también, en realidad, cuáles son los sistemas en realidad tipo administrativos donde se van a cargar esos datos y toda la infraestructura que va a tener el armado de datos, pero vamos a tener varios desafíos, como ven, ¿no? Sí, es muchísima la cantidad de datos que vamos a tener. Entonces debemos facilitar en realidad la comunicación entre los puntos que tienen la atención del paciente. Y estos datos deben estar almacenados de forma segura, pero también deben tener acceso, el médico lo tiene que llegar a tener el acceso, el kinesiólogo, ¿sí? Y permitir que esto se pueda hacer un trabajo en red, en realidad, entre los distintos puntos. Pero eso va a depender también de cómo se realizan los flujos de trabajo de un lugar a otro. Entonces estamos diciendo que hay muchos datos que tienen que ser seguros, ¿sí? El traspaso de esa información, pero que tampoco, si a un médico está atendiendo, tiene mucha demanda de pacientes y encima tiene que sentarse a ver demasiada cantidad de datos, esto no va a ser eficiente. Entonces tenemos que tratar de que esos datos tengan alguna herramienta que simplifique la visualización y que sean fáciles de entender. Y otro punto es que, en realidad, tienen que estar preparados para cambios que puedan ocurrir en el futuro. Ese paciente va a estar en un hospital, pero después puede estar en su casa, en su domicilio, puede volver a reingresar al hospital y todos esos datos tienen que estar de una manera segura en todo el proceso de atención del paciente. Un punto importante es que hay en algunas provincias de acá de Argentina hacen este seguimiento de pacientes, ponen los datos y seguramente si uno baja una aplicación que se llama Mi Argentina va a tener a veces datos de dónde se hizo la vacunación, si tiene algún turno médico o demás. Y eso en un futuro va a acelerar y vamos a tener más datos y vamos a poder tener esto más integrado. ¿Sí? Vamos paso a paso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a implementar todos estos conceptos de telemedicina en la atención nuestra y con la ventilación en realidad? ¿Es lo mismo un paciente agudo que un paciente crónico? ¿Cómo vamos a manejar los datos desde ese punto? ¿Sí? Si tenemos un paciente que está en emergencia o que está viniendo en emergencia, en general tienen un respirador, si está ventilado o no, dependiendo de la gravedad que tenga el paciente, y hay equipos que ya vienen conectados de manera remota desde la ambulancia hasta el hospital. Entonces, cuando llega la emergencia va a haber datos que pueden llegar a través de una nube, entonces la persona que lo recibe al paciente ya sabe qué pasó durante esa intervención fuera del hospital. ¿Sí? Eso sería un punto más que importante porque ya sabemos qué le está pasando. Otro punto es en la unidad de cuidados críticos. Ese paciente está ventilado con un monitor y tenemos que lograr que ese monitor y ese respirador estén acoplados para que yo pueda visualizar todos los datos de una sola manera. Entonces, puedo ver los modos ventilatorios, las ondas y las alarmas junto con el monitor. Y eso lo puedo trasladar en realidad. Si yo tengo un paciente que está en un lugar cerrado, en un ambiente cerrado, aislado, por una condición respiratoria o por alguna patología, yo puedo visualizar desde afuera lo que está pasando dentro de la habitación sin necesidad de entrar. Entonces ya tenemos un punto remoto de la información. Esa información que está dentro de la habitación va a traspasarse, la voy a visualizar de manera remota, pero a su vez esa información la puedo pasar a una central de monitoreo y esa central puede darme a través de una aplicación toda la visualización de los datos de ese paciente. Entonces yo estoy viendo de manera remota qué está sucediendo en mi unidad y, por ejemplo, si soy la enfermera a cargo de cama 103, hay una alarma, me llaman y yo puedo ir y saber qué está pasando en el paciente, pero ya voy a saber qué pasa, ¿sí? ¿Qué alarmas están sucediendo? No va a ser que siente un ruido y voy al ruido sin saber de manera ciega. Ya me está avisando un tiempo antes qué está pasando, ¿sí?
y también eso va a hablar de qué flujo o cómo voy a tratar el paciente. En el caso de que esa enfermera no pueda atender, en el mismo dispositivo puedo decirle que vaya a otro que está dentro del horario de atención. Entonces, puedo cambiar de flujo de tratamiento. Ahora, si ese paciente pasa a la sala general, en realidad también hay dispositivos que pueden chequear la salud del paciente y por medio de software visualizar todos los datos y hacer índices dependiendo de lo que yo necesito saber de ese paciente. Por ejemplo, si es un paciente que está bajo ventilación no invasiva, yo voy a monitorizar la saturación, la frecuencia cardíaca, los datos relevantes de la ventilación, puedo hacer un índice y decir, ante esto que caiga, ¿sí? Cae la saturación, aumenta la frecuencia cardíaca, cae el volumen de ventilación estando en presión, yo voy y acudo ante esta emergencia, ¿sí? Entonces puedo hacerlo en rangos, como un semáforo, verde si está bien, amarillo si me está llamando, rojo ya si es una alarma, y ahí acudir a ver ese paciente que está en la sala ya con una versión de qué está pasando, y ya sabiendo cómo actuar. Entonces, si vamos a verlo de manera general, todos esos datos se adquieren cercano al paciente, se consolidan en una central de monitoreo, y yo puedo tener todo operando, conectado, para poder saber qué está pasando en cada parte del hospital, y eso ir a la historia clínica digital del paciente, ¿sí? Ahora, la alarma es un tema muy importante porque la puedo poner para que esté al lado del paciente y provoque reacciones en el paciente. Por ejemplo, en neo está más que estudiado que el ruido en el neonato hace que se estrese, y que la verdad que no estaría indicado o recomendado poner todas las alarmas con volúmenes tan altos, y por eso siempre va a haber una enfermera al lado del paciente. Pero yo puedo hacer que esa alarma suene de manera remota o cerca del enfermero que está a cargo. Entonces ya el paciente no va a escuchar el sonido, sí puedo dejar solamente que muestre los valores, pero sin hacer el ruido, ya cambiando la predisposición del profesional de salud y del paciente hacia lo que está sucediendo. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen hasta acá alguna duda o alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Mari. Excelente esta visión, ojalá que pronto llegar acá, ¿no? A todos los servicios, estaría buenísimo, ¿no? Sí, sí. Desde una ambulancia, saber cómo te llega el paciente con los parámetros de la tendencia, ¿no? Con la información del médico, ¿no? Claro. Que esté llamando, llevo tal paciente con tal patología y nada. En este central de monitoreo, o este circuito central de monitoreo, vos ahí mostrabas que el operador puede estar con un dispositivo móvil, con un celular. Es una aplicación que solo ocurre cuando uno está cerca o sea, en el circuito del hospital. Si yo me voy, ya la aplicación automáticamente se cierra para no estresar tampoco al profesional de salud, ¿no? Bien. Pero esto tiene que ver con la disminución del estrés que uno tiene de tantas alarmas, que no sabes a cuál ir, y de hecho a veces se bajan alarmas que tienen que estar sonando porque me importan, en realidad. Claro. ¿Sí? Poder acudir a la alarma que uno necesita. Y ese dispositivo móvil, viste que hay dos grandes marcas o dos grandes... Sí, hay varias en el mercado, y que esperemos que todas lleguen, porque está bueno que estén. Claro, Sí. porque claro, ese es el otro tema, ¿no? Porque capaz está concentrado para una sola marca o cierto servicio y bueno, o condiciona de que, bueno, que yo voy a esto, que además el hospital o la clínica no solo tenga ese monitoreo central, sino que también tenga que adicionar esos dispositivos móviles adecuados para ese servicio, ¿no? Sí, y otro punto es la conexión que tiene el respirador con el monitor. Eso en general todas las marcas tienen la conexión para poder tener por fuera de la habitación en realidad el monitoreo del paciente. Entonces uno ya
no solamente tiene que estar adentro para saber lo que está sucediendo, sino en realidad en la central ver qué está sucediendo en cada una de las habitaciones, todo, ¿no? Todos los datos. Bien. Bien. No sé si hay alguna... Hay una pregunta que dice si los que manejan el centro de monitoreo son profesionales de la salud o son operadores administrativos. En lo que es terapia intensiva, en general va a haber, el jefe de enfermería está a cargo de la central de monitoreo. En general, dependerá en realidad de cómo se haga el protocolo de cada institución, en realidad. Pero sí, tiene que ser un profesional. Sí, sí, uno está acostumbrado capaz a que haya un técnico en la cual tenga las cámaras de los pacientes, ¿no? De las habitaciones, y que tenga el monitoreo hemodinámico, ¿no? Y que más que el central de todo, ¿no? Del respirador más lo hemodinámico. Exactamente. Sí. Y otra de las preguntas dice, ¿cuál es el desfasaje que hay entre los signos que presenta el paciente y le entrega hacia el monitor a distancia? No, eso es todo automático en realidad. No tiene que haber desfasaje, porque si no vos vas a acudir a una alarma que ya pasó. Lo mismo que con el celular, esto que ven en el monitoreo del celular, no, es rapidísimo, eso no tiene que haber desfasaje. Y los datos tienen que estar basados no solo con la seguridad, porque esto también no puede cualquiera acceder al dato del paciente, eso es la historia clínica y tiene confidencialidad, sino que tiene que ser seguro para el, ¿no? Para el que lo está viendo de manera remota. De hecho, hay una marca de celular que a su vez tiene computadoras que se vincula y constantemente está transfiriendo información de un dispositivo al otro, se cargue la información en uno, pasa al otro, así viceversa, y es en simultáneo. Obviamente esto hablando de la terapia intensiva, ¿no? Que tiene que estar ya, el dato a la vez, no puede estar desfasado en realidad. Y eso se controla, se chequea para que estén igualados tanto en el monitor como en la central. ¿Sí? Después eso se guarda, obviamente, en la historia clínica y uno después puede acceder, ver las tendencias y hacer todo el estudio después de sucedido. Eso también. Claro. Después hay alguna pregunta que creo que los tres vamos a coincidir en la respuesta, pero ¿qué tan caro es la aplicación de estos sistemas en la salud pública, ¿no? Por lo menos en Argentina, ¿no? Sí, contestaba Mari, sí. No, el tema del gasto es el tema que siempre nos importa. En realidad, si uno acomoda todo el flujo del paciente y realmente acomoda que la alarma esté donde tiene que estar, seguramente va a evitar el desgaste del profesional. En ese caso no tenemos un costo de cuánto es pero podríamos medirlo o estimarlo por la cantidad de veces que la persona o el profesional de salud de esa institución se toma licencia por esto de estar agobiado o bajo estrés. ¿Sí? Uh-huh. Eso por un lado. Y en realidad, si uno hace el flujo de trabajo lo más como aliviado posible, va a ser menos el gasto. Así que eso va a depender en realidad de cómo está la institución organizada. Sí. Y además es como todo lo que habíamos hablado en las otras clases, ¿no? Esto es generar la necesidad y demostrar los beneficios, como vos decís, ¿qué beneficios voy a tener si logro esto, no? Obvio que al principio no va a ser fácil que en todas las instituciones tengamos esto, porque obvio hay que generar la necesidad y demostrar el beneficio, ¿no? Exacto. Pero bueno, lo bueno es que el futuro ya llegó, dijo, ¿no? Patricio Rey. Y está bueno que no. El futuro ya llegó, lo tenemos acá, está acá a 2 pasos, ya lo estamos en algunos casos usando, en realidad. Y está bueno a ver realmente
O sea, usarlo, como yo digo, la tecnología se usa, pero no de manera desmedida. No es que vamos a hacer en todo lo mismo, no. A lo mejor en una institución con hacer que la alarma suene solamente en la central ya es suficiente, o eso depende también cómo se trabaja, qué protocolo se usa en ese lugar. Es muy a medida. ¿Sí? No es que tiene un costo elevado, no. A lo mejor a uno simplemente es cambiarle cómo está el volumen de la alarma, y ya está, ¿sí? Y ya cambiamos cómo estamos atendiendo. Tal cual. Creo que hay algo importante para remarcar en esto. Uno siempre termina preguntando cuánto cuesta, cuánto es el costo, cuánto tiene que pagar una institución. Yo cambiaría la pregunta, ¿cuánto tiene que invertir una institución para generar un rédito, para dar un salto de calidad, como dijiste vos, para que el profesional de la salud no viva estresado haciendo o cumpliendo 80 cosas en un rango horario? Y eso termina generando una inversión institucional para dar un mejor beneficio y para cuidar también al personal y que el personal no se agote o tratar de que el personal tener la menor cantidad de recambio posible en una institución del personal, que eso también es importante. O por ahí yo termino formando un equipo de trabajo y por desgaste o por lo que fuese se termina yendo. Como dicen ahí, relación costo-beneficio. Sí, que uno debería, o sea, por ahí nosotros que no nos encargamos de esto, lo vemos como costo-beneficio y hay otros que lo ven como gasto. Tal cual. Sí. Y uno lo tiene que ver en realidad en eso. ¿Qué ganamos, qué perdemos? No como como un número, ¿no? Porque no es un número. Hay otra pregunta ahí que dice si se puede cambiar los parámetros de ventilación desde afuera. Eso va a depender de cómo esté configurada la central con el respirador. En algunos casos se puede, en algunos no. Va a depender de qué configuración tienen las dos cosas, en realidad. En algunos casos la central puede, el dato puede ir a la central y volver, o en algunos casos solamente ir a la central y ahí se monitoriza. ¿Sí? Eso depende de cómo está configurada la toma de datos, este concepto de toma de datos. Exacto. Sí, bueno. Yo creo que este circuito o este telemonitoreo central es como cuando uno, se compra algo y le quiere ir agregando accesorios o cuánto más quiero modificarlo, ¿no? Como vos decías. Sí. Todo junto no podemos comprarnos. Todo no es siempre bien. Claro. A veces pensemos qué necesitamos paso a paso, en realidad. Ahí está la cuestión. Y no gastar innecesariamente en cosas que a lo mejor no necesitamos. Es como más pensado. Sí, sí. Bueno, una vez terminado con esta parte, que es más que nada de paciente agudo y cómo se trataría en el hospital, vamos a la parte en realidad de monitoreo en crónicos. Esto es lo que vimos en la clase anterior. Hablábamos de monitorizar los síntomas, el estado ácido base, la saturación nocturna, más que nada en la tendencia total, ver esto que pasa, porque en general esta saturación y el estado ácido base a veces no se condicen, ¿sí? Y teníamos que verlo en total, toda la noche, ¿sí? Los datos de tarjeta y las complicaciones que puede tener ese paciente, como fugas, congestión o sequedad nasal o aerofagia cuando usa ventilación no invasiva. Yo les pregunto a todos, ¿se puede seguir seguir de manera remota a todos estos pacientes? Tanto en síntomas, estado ácido base, saturación, datos de tarjeta. Si vemos las definiciones de Vitaca, a ver qué dice. Uno contestó que sí. Tranquilamente. Los síntomas los podemos hacer por una videollamada y hacer el seguimiento. El estado ácido base, en general, puede ir alguien a la casa a hacer el estado ácido base. Sí, eso a veces también se puede. La saturación, en realidad yo le doy el dispositivo al paciente, lo dejo una noche, me lo devuelve, ya está. Yo no tengo que hacer tanta cosa rara. Y los datos de tarjeta hasta a veces han hecho los pacientes en esta pandemia mandar al médico
por una moto o algún remis, la tarjetita de memoria, el médico la ve y listo, ¿sí? O sea que todo esto lo podemos hacer de manera remota. Ahora, si volvemos al diagnóstico en realidad y si nos acordamos de los niveles, que empezamos por un nivel 4, que era la saturometría, esto lo podemos hacer de manera remota. No quiero volver a hablar de lo que vimos en la clase anterior, pero acordémonos que esto se ve como una tendencia durante toda la noche, dependiendo de si es en salva o una desaturación continua por debajo de 90, yo puedo definir qué le está pasando al paciente. Por otro lado, la poligrafía respiratoria. Esto me va a definir, en realidad, si ven la foto de la persona, ahí está sin ventilación no invasiva. Esto sería diagnóstica, en realidad, para saber si tiene algún trastorno del sueño. Lo puedo hacer en conjunto con ventilación no invasiva y puedo tener los datos de este paciente. En este caso, este equipo, en realidad, y hay varios en el mercado, que se dan al paciente, el paciente se pone las bandas a nivel del tórax, en la parte inferior, se pone la cánula nasal, se pone el saturómetro, esto le indica que está todo ok, y ahí empieza a grabar automáticamente en determinada hora, si yo lo puse de esa manera en el equipo, puedo grabar toda la noche y ver después esto, los datos el día siguiente, ¿sí? Una vez que terminó el estudio, se baja esos datos a una computadora, se leen, y podemos ver todos los datos de esta poligrafía y lo que dio el análisis de estos datos. Con la polisomnografía tenemos el problema que no todas van a poder ser de manera remota, en realidad, ¿sí? Por esto en la pandemia muchos estudios en realidad no se hicieron, y hay mucha gente todavía sin tratar porque no tiene el diagnóstico. Ahora, hay algunos equipos que sí se pueden hacer, si bien tienen menos cantidad de electrodos, se pueden realizar igual como una polisomnografía. Si ven acá, está el paciente con una polisomnografía, con ventilación invasiva, y llegan a ver el ventilador, y después esto se baja en una computadora y puedo leer todos los datos en conjunto, como habíamos visto la clase anterior. Y teníamos que definir en realidad qué era apnea, qué era hipopnea, y 3 clases diferentes que tienen tanto las apneas como las hipopneas, ¿sí? Una eran las obstructivas, que en realidad el paciente cierra la vía aérea, pero hay movimientos tóraco-abdominales. Luego están las centrales, que en realidad no hay movimiento de ningún tipo, no se observa ni flujo, ni movimiento tóraco-abdominal, y después están las mixtas, que empiezan como una central, pero después a la mitad empieza a hacer esfuerzo y se convierte en una obstructiva. Ahora, habíamos quedado en esta imagen donde veíamos, si ven la línea roja inicial y la línea violeta, son en realidad movimientos tóraco-abdominales que están en fase. Luego veíamos presión y flujo. Y si vemos los numeritos que están entre 90 y 91, es la saturación, que está siempre por debajo de 90, hay un punto que no, que tendríamos que evaluar qué pasó antes de ese 81, ¿sí? Esto es normal en realidad. Yo tengo ahí, visualizo que está todo en fase, tranquilo, a no ser por un punto que... ¿sí? A no ser por este punto que está acá. Después el resto está bien. Ahora María, yo les pregunto, sí. Perdón, preguntan de esto de la polisomnografía, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente está acostumbrado a respirar por la boca? Como tenés la canulita nasal, si es influye o algo en si es eso, en realidad se evalúa a través de un otorrino por qué respira de esa manera, en realidad, si no tiene alguna obstrucción nasal que le dificulte, aumente la resistencia y no pueda respirar por esa parte. ¿Sí? Eso no es normal. ¿Sí? Hay, perdón que me meta, ¿no? Pero hay pacientes que son respiradores bucales y simplemente con el empleo de presiones IPAP y EPAP o CPAP o lo que determine, o pacientes neuromusculares que se los ventila de forma no invasiva y se utiliza volúmenes corrientes altos. Lo que suele pasar a veces es que desde la orofaringe desde la nasofaringe a la orofaringe se sella por la caída un poco del velo del paladar, evitando que tenga tanta fuga hacia la boca.
pero eso, como dice Mariana, también hay que evaluarlo. Tal cual. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué ven acá con las definiciones antes que vimos? ¿Es apnea, es hipopnea, central, obstructiva? A ver qué dice el chat. Roncó. ¿Y si roncó, qué pasó? ¿Qué es? Un ruido. ¿Solamente un ruido vemos acá? Hipopnea, apnea. Apnea. Apnea central. A ver, central, obstructiva, mixta. Obstructiva, apnea, obstructiva. No, Ahí va. Mixta. No. Bueno, no, vamos a ver por qué. En la línea roja vemos que el flujo disminuye, ¿sí? Entonces decimos, ¿disminuye cuánto? ¿Disminuye entre un 30 y 90%? No, es más del 90%. Entonces es una apnea. Ahora, si vemos la parte de las bandas tóraco y abdominales, vemos que hay movimiento. Dijimos, si era central, no había movimiento. ¿Sí? Y para ser mixta, tenía que aparecer primero como una central, donde no hay movimiento, y luego convertirse en una obstructiva, donde hay movimiento tóraco-abdominal. En realidad, esta es obstructiva, y si lo llegamos a superponer las dos bandas, vamos a ver en realidad que están en desfasaje. Y eso es por la lucha de los dos músculos, ¿sí? De los músculos que empiezan a hacer esta paradoja, en realidad, tóraco-abdominal, y esto es lo que vemos en estas bandas. ¿Sí? En cuanto a si conviene hacer el estudio primero sin soporte y luego agregar el soporte, sí, en realidad, dependiendo cómo viene el paciente. Si el paciente ya lo venías tratando desde la terapia intensiva con ventilación no invasiva, vos podés hacer un control con poligrafía o polisonografía. ¿Sí? En el caso de que es de primera vez, se recomienda primero hacer la estratificación del paciente y luego sí hacer el tratamiento. Entonces, esta es una apnea obstructiva, ¿sí? Ahora esta, ¿qué les parece? A ver, central. Central. Es mucho más fácil darse cuenta de esta apnea central, ¿sí? No hay flujo, no hay movimiento tóraco-abdominal, están todos, ¿sí? Sin movilidad. Entonces es fácil definirla como apnea central. Ahora, esta, cambiamos y vemos también flujo y las bandas tóraco-abdominales. Exactamente, son mixtas. Muy bien, sí. ¿Por qué? Porque empieza con un flujo, el flujo vemos que no se mueve, y después, en cuanto a las bandas, vemos que están sin movilidad y luego sí empieza a hacer el esfuerzo. Y en general uno ve, en realidad, cuando termina, un poco más de movimiento entre las bandas y más contraposición, es lo que la define. Y en este caso, ¿qué les parece que es? ¿Qué hay acá con respecto al flujo y a las bandas? Muy bien. Sí, perfecto, está muy bien. Un 10. Vamos a ponerle un 10 a María, a Bruno. Bueno, a ver si llegamos a ver esto, que está todo muy chiquitito, pero si ven es el flujo del paciente. Después tenemos los ronquidos, estos que ven acá son ronquidos, y por eso tiene estos movimientos. Después tenemos la saturación, ¿sí? Que siempre es más de 90. ¿Qué les parece que pasa acá? ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Ven algo raro? Está ventilado, ¿no? Sí. Muy bajo volumen. ¡Qué ayudita, Dino! Bajo volumen, apnea. Y obstrucción no vemos obstrucción ni nada, pero el volumen sí es muy variable. Tendríamos que ver acá cómo está ventilado, ¿sí? Por lo bueno que el movimiento del tórax, dicen. Podemos ver la IPAP y la IPAP que tiene. Trigger alto. ¿Sí?
Recién estamos viendo, el volumen cambia mucho, está por presión, 12.6, no hay banda tórax. Vamos bien, ¿eh? Lo bueno que satura bien. Yo si esto lo veo, que eso es lo que les decía en la otra clase, si yo veo la saturación de este paciente, va a estar siempre por encima de 90, pero si yo veo el volumen, digo, puede ser que no se condice, que esté estable la ventilación, ¿sí? Y acá también tenemos el flujo y tenemos las bandas. Y las vemos bastante en línea, ¿sí? Esto está bastante alineado. Pero si vemos bien en detalle la curva de flujo, vemos cómo se aplana. Y cuando se aplana, ¿qué hay? Ronquido. ¿Sí? O sea, que el ronquido es en realidad el aumento de resistencia de la vía aérea que yo puedo escuchar. Pero si yo tengo el dibujo de la onda, en realidad estoy viendo que realmente hay aumento de la resistencia. Marian, Bruno está preguntando en el caso anterior, ¿de qué varía el BT? Y en realidad eso depende de si hay algún cambio. A ver, vamos a verlo. Porque habían dicho BT bajo, ¿te acordás que en esta? Sí. Si vemos en detalle, está 12.6 ventilado, está en presión. Si vemos la banda de abdomen, se está movilizando. La del tórax no, que era lo que habían dicho, ¿no? No hay movimiento casi torácico. Esto quiere decir que no estamos expandiendo bien el tórax y, de hecho, dependerá en realidad de que o necesita mayor volumen, ¿sí? Porque yo no... digamos, yo si lo veo así, digo, aumento el volumen porque está bajo, ¿no? Pero si miro en detalle y veo que está haciendo todavía ronquidos y que ese flujo en realidad está aplanado y es que porque aumenta la resistencia, en realidad primero debería de aumentar la EPAP, ¿sí? Y ver si estabilizo la vía aérea, que es lo primero que falta en este paciente. Y luego sí aumento o mantengo el delta de IPAP dependiendo del resto. ¿Sí? Pero como primer punto acá, en realidad tengo que evitar que ronque y lograr que ese flujo en realidad tenga la figura normal. Si eso no sucede, primero aumento la EPAP y estabilizo la vía aérea. Y luego sí, me fijo si el delta de presión de IPAP que necesita. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, sí, dijo Bruno que sí, que él se refería que el bajo BT era por obstrucción, si era por obstrucción de la vía aérea inicialmente. Ah, claro, sí, aumenta la resistencia de la vía aérea, no pasa, en realidad se cierra, y nosotros parece que lo estamos tratando, satura bien, pero en realidad el paciente necesitaba aumento de PAP y ver si necesitaba el delta que tenía. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí estamos. Hay una pregunta que por ahí tiene algo de relación con eso. Preguntan si la poligrafía se hace en pacientes con BNI. Hay algunos, ¿cómo se llama? Algunos dispositivos que tienen Bluetooth junto con el dispositivo de ventilación y se conectan y uno puede ver las dos cosas en línea. ¿Sí? No en todos, eso depende de qué dispositivo estamos usando. Claro, pero se podría hacer la poligrafía igual. Sí. La idea es que en realidad uno lo pueda hacer para poder entender qué está pasando y poder hacer en realidad el aumento de PAP o de IPAP dependiendo de qué está viendo. Claro, incluso se podría poner un equipo autoajustable, cosa de ya que si le hago la poligrafía o la polisomnografía, aprovecho el mismo estudio y también lo titulo, ¿no? Exactamente. Eso, claro, depende de cómo lo querés titular. Lo podés hacer en realidad de a poco. O en el mismo estudio hacer la titulación completa. De hecho, en lo que es sueño, en realidad algunos lugares lo hacen noche partida. Hacen la primera parte diagnóstica cuando ya partida en realidad. La mitad de la noche la hacen con el CPAP, con la polisomnografía convencional
y luego, cuando ven que ya el índice de apneas y hipopneas es muy alto, se le agrega el equipo, el dispositivo, y se empieza a titular bajo polisomnografía. ¿Sí? Y acá pregunta Marian, ¿hasta cuándo podemos manejar, o sea, hasta cuánto, me imagino, podemos manejar la EPAP? Y eso va a depender, eso es muy, porque tampoco podemos sobredistender la vía aérea tanto, ¿no? En ese caso, en general hay algunos que dicen hasta 16, eso depende de qué o de qué escuela uno venga, en realidad. Hasta 16 sería como el límite, y después ya ahí sí, si es solo un nivel, pasar a 2 niveles, y si no, lo que también pueden hacer es en realidad disminuir un poquito de 16 y aumentarle un soporte. ¿Se entiende? Uh-huh. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora seguimos en realidad. Para poder hacer la conectividad de estos equipos de ventilación en domicilio del paciente crónico, y era todo lo que habíamos visto en realidad de Vitaca y este artículo que hablaba del 15% que disminuía la teleconsulta del enfermero en realidad, tienen que tener algo que me conecte ese dispositivo para poder tener los datos de eso de manera remota. ¿Sí? No va a ser lo mismo que en la terapia intensiva. Yo no tengo nadie ahí que me esté viendo cerca. Entonces voy a tener que ese equipo tenga algo que me envíe información. Marian, antes que sigas avanzando, acá hay una pregunta que me parece importante para diferenciar, ¿no? Dicen, ¿qué diferencia hay entre poligrafía y polisomnografía? La polisomnografía en realidad es el gold estándar para poder hacer los estudios de sueño, y lo que tiene de diferente es que ya tiene como mínimo un electrodo de electroencéfalo en realidad. Ya tengo la visualización de qué estado o qué estadio del sueño estoy. La poligrafía es respiratoria. Yo no tengo ningún dato de en qué nivel de sueño estoy en realidad. Yo no puedo saber si estoy en sueño profundo o no, o en sueño REM o no. Solamente voy a ver y monitorizar variables respiratorias, ¿sí? Saturación, frecuencia cardíaca, bandas y lo que es flujo. Gracias, María. La diferencia es esa. Y el gol estándar es la polisomnografía, porque tenés todo. Podés saber en qué etapa de sueño está el paciente en realidad. ¿Sí? Bueno, ahora cuando vamos al paciente, en realidad que está en su domicilio, necesitamos entonces el equipo que se conecte, y seguramente podemos tener alguien en realidad de la internación domiciliaria que pueda ver esos datos, pero a su vez también tenemos todos los datos para que vea el médico que lo está tratando, ¿sí? Y si no es el médico, también puede tener algún kinesiólogo o un enfermero que también visualice los datos. Eso dependerá. Y la manera en que pasa esa información puede ser de 3. Puede ser a través de Bluetooth, a través de 2 tipos de módem diferentes, tipo celular o módem de Wi-Fi. Lo que diferencia que el celular tiene un chip como un celular común, y esto va a hacer que se conecte y mande los datos a la nube, o directamente se ve a través del Wi-Fi de la casa, se comunica y se pasan también los datos. En cuanto a lo que es la parte de Bluetooth, en realidad existe una aplicación que se puede anexar a los equipos, más que nada de CPAP, donde se pueden bajar los datos, ¿sí? Hay en varias marcas que ya tienen esto disponible para el paciente, para que pueda visualizar en realidad los datos de adherencia y poder entender un poco más de la patología, y esto logra que el paciente en realidad esté más seguro de lo que está haciendo, entender más, y esto hace que se adhiera al tratamiento. Y lo que nosotros necesitamos es que como mínimo esté 4 horas ventilado en un paciente de sueño, ¿sí? Como mínimo. Ahora, ¿cómo se conectan estos modems? En realidad es muy sencillo. En algunos casos hay una bandejita, se conectan. Hay otros equipos que ya vienen con el modem incorporado, ¿sí? de otras marcas. Y este modem puede ser, como les decía, celular o Wi-Fi, y a su vez también le podemos conectar lo que es la saturación y tener todos los datos del paciente también de manera remota. En el caso de que sea Wi-Fi, lo tenemos que conectar en realidad como si fuera el celular, donde buscamos la red y ponemos la contraseña.
obviamente buscamos letra por letra y demás en el dial, y una vez que termina, completa. Y en el caso si es de modo celular, en realidad solamente me da el icono de que ya está ok y está mandando información. A su vez, también, en el caso de que yo tenga una emergencia, por ejemplo, el paciente está de manera remota, pero yo necesito visualizar datos que todavía no se bajaron, porque estos datos se van a bajar cuando termina la terapia, en realidad. Son equipos que están de noche ventilados y después se desconectan. Lo que le puedo enseñar al paciente es cómo llegar a cargar a cargar esta información o estos datos que sucedieron, ¿sí?, a la nube. Y una vez que se me conecta, yo también puedo hacer el cambio de prescripción y pedirle nuevamente que toque o que haga la carga de datos. Esta llamada manual, como se le dice, me da esto de un tiempo rápido de respuesta. Puedo cambiar la prescripción, saber qué le está pasando al paciente de una manera más rápida. ¿Sí? O si no, espero simplemente, si es un paciente crónico que está estable, cambio la terapia y cuando se vuelva a conectar va a tener ese cambio de prescripción. Marian, antes que avances, bueno, Sí, decime. Ahí va, espera. Acá, no. Esto yo lo podría aplicar o sea, si yo tuviera en una terapia intensiva, ¿no? Tuviera estos dispositivos en cada habitación, podría tener esta llamada, o sea, hacer esta llamada rápida, ¿no? Sí, tal cual. Para el pase de guardia, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí, directamente haces, digamos, a alguien que sincronice esta llamada y directamente se te van a cargar los datos, en realidad, a la nube y obviamente después ves en la plataforma qué pasó con ese paciente. Porque, sí, porque yo estoy, o sea, pensándole en estos pacientes que están en terapia intensiva, que son estos crónicos críticos crónicos, ¿no? Intermedios, sí. Claro. Que uno cuando está haciendo el pase de guardia, capaz espera no hasta el último instante, pero espera hasta cierto momento y tiene los datos en la nube en el momento, ¿no? Como para decidir en forma interdisciplinaria qué es lo que se va a hacer hoy con ese paciente, ¿no? Exacto. Sí, tranquilamente podrías hacer esto de la llamada manual y ver qué hacer el cambio, de hecho, volver a hacerlo y ya está, ¿no? Claro. Sería una opción más. El otro dispositivo en realidad que existe también tiene un módem celular. Porque me falta, en realidad, ahí está. El dispositivo tiene una parte posterior con una lengüeta donde se saca y se conecta al módem y automáticamente, como es de manera celular, se pueden cargar los datos directamente. Y este también cuenta con la llamada manual, en realidad, pero a diferencia del otro que tiene a través del equipo, este tiene en realidad un botoncito donde se conecta y hace la llamada, ¿sí? Y esto también lo podemos hacer, como vos decís, o antes del pase o en el paciente de si quiero hacer un cambio de manera remota, hacerlo. Sí. Y los equipos para hacer estas llamadas así, ¿tiene que estar enchufado o se puede manejar con su batería interna si se desenchufa, ponele? Sí, cualquiera de las dos. Igual lo que pasa es que termina la terapia y va a tratar de hacer la llamada automática el dispositivo, una vez que se desconectó. Si eso no ocurre, va a tratar de hacer 3 llamadas y va a avisar al software que en realidad no se está pudiendo conectar por algún motivo. Y uno, de hecho, le sale la alerta cuando abre el software, aparece la alerta de que hay algo que está pasando, que ese dispositivo no se está conectando. Y eso puede ser o que lo apagaron, ¿sí? Y simplemente cuando lo vuelve a prender va a cargar los datos porque va a anotar eso y va a intentar eso de nuevo el módem. O también tenía en el caso una paciente que estaba en alta montaña en realidad, que cuando dependía de la señal que tenía cuando se cargaba, ¿sí? Pero uno ya sabe y de hecho puede llamarlo de otro lado, ¿no? Y esperar eso. Está bien. Ahora, si vamos directamente a las nubes, hay varias plataformas en realidad, dependiendo de la marca o dependiendo de cómo se instrumente en cada lugar. En el caso, tenemos una que se llama Encore Anywhere, en realidad que necesitamos un nombre y un usuario, y esto nos va a dar ingreso a los datos de estos equipos.
donde en un sector van a aparecer esto que yo digo alertas, y eso depende de qué tipo de población yo estoy estudiando en realidad, o que tengo a cargo. Puedo poner en realidad que me identifique el aumento del IAH, ¿sí? Del índice de apneas y hipopneas. Puedo pedirle que me llame o me haga una alerta en determinado paciente cuando el BT cayó. Esto va a depender de qué población. Yo puedo customizar o acomodarla si es un paciente adulto, un paciente pediátrico, o puedo tener algo general de toda la población. Eso depende de qué paciente estoy tratando, ¿sí? Esto lo puedo hacer. Puedo configurar esto para la población que yo estoy atendiendo. Y por otro lado, también puedo añadir y buscar pacientes, en realidad, y para poder tener toda una base de estudio, en realidad. Yo puedo tener actualizado, saber qué se le hizo a cada paciente, puedo saber en realidad de qué población tengo y demás. Tengo el resumen de eventos, de terapia, donde tengo todas las estadísticas en realidad recopiladas y puedo hacer estudios específicos de esta población. Y también, como les decía, puede ser la prescripción cambiarla. En realidad, en la parte de prescripción del dispositivo, puedo cambiar todos los datos de terapia, y una vez que se vuelve a conectar, eso vuelve a cambiar la terapia. En el caso de que no se conecte, me va a salir en el software que está pendiente y que todavía no se conectó para poder hacer los cambios de prescripción a distancia. ¿Sí? Pero yo sé que todavía no se hizo. Esto, cuando se vuelva a conectar, me va a salir esa parte pendiente y yo ya sé que está con la terapéutica que yo cambié. Bueno, también puedo tener el cambio, en realidad, incorporar datos de tarjeta dentro del software para poder tener todo en una misma base y poder acopilar toda mi población en un mismo lugar. Y también, cuando voy directamente a los datos de terapia, tengo una parte, en realidad, que como les comentaba en la clase anterior, si está en verde quiere decir que este paciente usó más de 4 horas, porque yo seteé así el dispositivo, la alarma en realidad. Si tiene más de 4 horas de terapia, me va a salir en verde. Entonces, este paciente podemos ver que tiene buena adherencia. A su vez, en cada fecha, en realidad, va a aparecer un logo, que eso depende de qué tipo de modem tengo, la información que me va a bajar. En este caso, en la parte superior, vemos que en realidad ese paciente tiene distinta configuración o distinto icono, porque es un modem que tiene saturación en línea. Entonces yo puedo tener los datos de terapia junto con la saturación o la tendencia de saturación de la noche. Y después, en el de abajo, en realidad solamente son los datos de que tengo el módem conectado y que puedo acceder a los datos de ese dispositivo. A ver, vamos a ver acá. ¿Sí? Yo, si veo las curvas, una vez que bajo los datos, puedo hacer el informe de curvas y ver acá qué está pasando. Esto es flujo y esto es presión. ¿Sí? De acuerdo a lo que habíamos visto en la parte de poligrafía y polisomnografía, ¿qué les parece que pasa acá? ¿Es normal esto? A ver, ¿qué nos contesta? A ver, a ver. Si es normal o no. Por ahora no hay respuestas. ¿No hay respuesta? Normal. Ahí va, ahí va. No está sincronizado del todo. Claro, no. Normal y sí. El sí no sé qué es el sí. Yo hice trampa acá porque no puse qué significaba esto violeta. Ajá. ¿Sí? Esto violeta significa en realidad que el equipo disparó. O sea que acá lo tengo planchado totalmente al paciente, hago lo que quiero, lo ventilo como yo quiero, ¿sí? Ahora, hay un pequeño evento, dice, pero no sé qué es un pequeño evento. No, esto puntito, no, pero no, ahí está normal, ¿sí? El flujo, si lo vemos, está bastante con una buena curva, no hay casi ninguna aplanada, y esto está haciendo el equipo, está disparando, ¿sí? El paciente está totalmente entregado. Ahora en esta, si lo vemos en más detalle, acá el flujo sí cambia. Esto violeta, acuérdense que es que el respirador da, en realidad, ¿sí?, su modo T.
El equipo no disparó, me dice. Bueno, en realidad el equipo acá está marcando una hipopnea. Si ven que cambia el flujo y baja, ¿sí? Ya ven acá también. Y esto lo que me va a dar, en realidad, van a ser asincronías de doble disparo. ¿Sí? En el resto, hasta acá, veo que hay cambios en el flujo, pero a partir de acá ya veo que se normaliza. ¿Acá qué pasó? ¿Por qué tan poco tiempo? ¿Qué pasó? Un desastre, se desconectó enseguida. Bueno, esto es importante saberlo. Si el paciente se desconecta y toda la noche no se ventiló, tenemos que verlo también, ¿sí? ¿Y por qué? Acá. Muy bien, se desconecta. Acá tenemos dos horarios, ¿no? 4:35 de la mañana y 4:41. 4:40 AM. En realidad, en sueño, uno, la noche en general tiene como se divide como en dos, en realidad, cuando uno estudia las etapas del sueño. En la segunda etapa, en general, es donde más sueño profundo tenemos. En la primera no tanto, y en la segunda siempre tenemos más cantidad de sueño profundo, que sería una etapa 3. ¿Sí? Entonces, en esa etapa, en general, es donde vamos a ver más disconfort o menos sincronía con el respirador, porque el paciente está en esa etapa donde ya hay variables más rápidas como el movimiento de los ojos y demás que se condicen también con el patrón respiratorio. Y en este caso es que hay fuga, ¿sí? También se puede haber movido y demás, y me marca que hay fuga a lo largo de todo el trazado. Entonces yo acá, más que acomodar la máscara y pedirle que se reacomode, no voy a ver, después sí, voy a visualizar si hay cambios o no en el patrón. Sí, pero recuerden esto, del horario. En este caso también, vemos que hay un patrón muy raro acá, y acá empieza la fuga en realidad. Y acá ya se desconectó, y otra vez se vuelve a conectar, y acá el patrón sí se vuelve a normalizar y se entrega totalmente respirado. Bueno, y esto es un desastre, si lo vemos así a grandes rasgos. Y otra cosa es muy importante verlo como en el total, porque también puede haber cambios en el flujo y en un patrón ascendente y descendente, que eso también nos habla en realidad de una respiración más paradójica, más James-Todd, ¿sí? Y que a lo mejor se la estamos creando nosotros por el tipo de ventilación que estamos haciendo. Y eso también tenemos que evaluar. En este caso, marca el equipo que hay hipopnea, pero también vemos que el patrón de flujo no está coordinado, no está como segmentado como en la primera parte, sino es todo un desastre, que acá seguramente va a necesitar que aumentemos la EPAP para poder estabilizar primero la vía aérea y que ese flujo sea más normal posible, ¿sí? De hecho, si vemos acá, hace como 5 respiraciones, 10 respiraciones juntas en realidad, ¿sí? Es cualquier cosa. Esto a veces, si no lo vemos, pasa desapercibido porque a lo mejor el gas vino bien, porque en realidad se lo sacaron cuando ya estaba despierto, o la saturación lo vimos que estaba estable y no nos dimos cuenta de esto. Así que todo tenemos que evaluarlo en realidad. Acá preguntan, Marian, si el patrón raro es porque el paciente no se adapta a la ventilación, o sea, no lo ve la sincronía, ¿no? Ventilador-paciente. Claro, esto sí, pero puede ser simplemente que necesitemos aumentar la EPAP y estabilizar primero la vía aérea. En BNI tenemos 2 parámetros primero. Ver que esa vía aérea está estable, si no está estable no ventilamos a nadie, y después sí vemos el soporte. Y en general cuando el flujo es tan asincrónico y vemos como en partes donde hay aplanamiento de la curva y está esto, es porque en realidad primero tenemos que ver eso, estabilizarlo, y después sí aumentamos el nivel de soporte. Uh-huh. Bueno, y otro, también en este software podemos ver y descargar los datos de la terapia. Esto es lo que les decía, bajar los datos y guardarlo dentro de la misma plataforma, ¿sí? Así no perdemos ningún dato de paciente. Obviamente que también le podemos dar en realidad las preferencias de qué tipo de planilla o cómo queremos hacer el informe de cada... ¿Sí? También obviamente podemos comparar entre pacientes, ver
varios tipos de, o sea, el historial también de modem, si están todos conectados o no, que esto les decía al principio. ¿Cuántos usuarios en realidad tengo en la internación domiciliaria y poder hacer mejor el seguimiento? Y cuántos modems tengo activos y cuántos no, si es porque están desconectados realmente o si hay algún problema en cada uno de ellos, ¿no? Y eso también puedo hacerlo junto con Sergio. Por otro lado, también hay otra plataforma que es Care Orchestrator en realidad. Esperen que yo voy a entrar acá. Que también necesita un usuario y una contraseña. Y también es bastante sencillo en realidad de visualizar los datos, es más sencilla que la anterior en realidad para poder visualizar los datos. Tengo tareas, paciente, información y planilla y administración. Si uno entra al informe de paciente, tengo todos los nombres de los pacientes que tengo a cargo, vamos a entrar a uno, vamos a entrar a este, que sabemos que está bajo ventilación y podemos ver los datos en realidad. Cuánto tiempo de días de uso en realidad, promedio, cuánto fue la fuga, que en realidad si estaba o no cumpliendo el tratamiento, y después puedo ver en realidad también las curvas, vieron que es muy sencillo, yo entiendo ahí ya que ahí tengo una curva de ese paciente. Y ahí me va a crear un informe y puedo visualizar las curvas como habíamos visto al principio. Igual que el informe que ustedes conocen, ¿sí? Y ahí puedo saber qué está pasando en ese paciente. Si vemos acá, vamos a hacerlo más. También al principio ven que la curva de flujo no es normal, que está desfasada, que hay doble flujo, que no está normalizada. ¿Sí? Acá sí está más normal, pero al principio no. Puede ser que el paciente hable o se acomode también. Y podemos ver así todo el trazado y ver cuándo hay asincronías, si son por flujo o por qué. Y ahí sí podemos hacer cambio en el setting a partir de esto, de lo que estamos visualizando acá. ¿Sí? Y cuando vos ingresás a esa nube, Marian, te dice los valores del B-level que tiene o lo sacás por la curva. No, sí tiene que tener todos los datos en realidad de ventilación. Espera que si querés volvemos porque... Espera, ahí están los datos de terapia, tiene el informe y la forma de ondas y al lado tiene la prescripción. Acuérdense que en prescripción, yo no sé si me va a cargar, pero acá... porque es un demo en realidad y no tiene todos los datos. Pero acá también puedo hacer el cambio de prescripción para después, una vez que se conecta al módem, ese cambio se realiza, ¿sí? En el equipo, en el dispositivo. Bien. Sí, te informa qué equipo y obviamente alguna otra cosa extra que tiene en realidad si empezamos a buscar tiene mucho más datos. ¿Sí? Sí. No, está muy bueno porque uno con la curva puede ir a un punto determinado, por ejemplo, de la noche del paciente o de la siesta del paciente que uno esté analizando y poder ver qué pasó en ese momento, ¿no? Si hay una obstrucción o no. Sí, en realidad, a partir de ahí tomar alguna medida de terapia, en realidad, cambio en la prescripción a partir de lo que yo visualicé y monitoricé. Claro. Acá dice si se debería evaluar pseudoanalgesia con esas curvas. En realidad sí, o sea, acá estamos evaluando ya el paciente con una respiración espontánea, ¿no? Exacto, sí. En general, en los pacientes crónicos, va dependiendo, ¿no?, de qué paciente no tienen pseudoanalgesia como el de terapia intensiva, que sí, ¿no?, que serían los primeros que habíamos visto, que ahí sí. Vale. Pero en ellos no debería. No. Y a lo mejor me parece que es por lo que dije que estaba acoplado al respirador. Eso depende, por ejemplo, me parece que es por eso. En un neuromuscular, en realidad uno busca esto de que se acople,
hay algunas personas que dicen que con esto baja el gasto muscular y eso evita que se siga progresando, pero son solo teorías, no hay nada demostrado. Sí, si uno lleva estos dispositivos a la terapia intensiva, obvio que también lo va a hacer cuando el paciente ya está con respiración espontánea y ya no tiene efectos de pseudoanalgesia, ¿no? No lo vamos a hacer cuando todavía está recién en su primer despertar o con un mal despertar, ¿no? Claro. Esto lo vamos a hacer más avanzado en la terapia. Exactamente. Y la idea en realidad es que todos los dispositivos del paciente lleguen a un punto que estén conectados, ¿sí? Ya sea no solo el equipo de terapia, sino también si tiene oxígeno, si tiene algún nebulizador. En realidad es tener todos los datos de una manera segura, prolija y entender a partir de ahí qué índices puedo llegar a hacer para tener un control mayor y poder tener algún cambio de tratamiento dependiendo de los datos que veo. De hecho, también la idea es que las balanzas y los tensiómetros y termómetros tengan esta conexión con una nube, ¿no? Eso es más adelante, todavía no está todo. Y por otro lado, esto de que tanto el paciente como el médico tenga la visualización de los datos para poder, primero el paciente adaptarse y tener mejor adherencia y el médico tener mayor control y saber en realidad lo que hablábamos al principio de qué alarmas tener en cuenta y qué cambios realizar a partir de eso. Y bueno, acá les presento en realidad, mostramos y probamos en realidad acá en Argentina varios casos de pacientes, había algunos no corresponde mostrar por un tema de confidencialidad de datos y demás que uno guarda y resguarda por estos pacientes, pero lo importante es que en cada parte de la Argentina o donde esté, un médico puede de manera remota visualizar los datos, o un kinesiólogo hacer el seguimiento del paciente, de hecho desde cero. Y ustedes imagínense una persona que tiene que venir del interior, a veces a un hospital, a quedarse internado para que se titule la ventilación. Hay un caso de un paciente que estaba en la ciudad de Córdoba y en realidad se le entregó un equipo con esta tecnología y lo que se hizo fue a distancia titular y ver en realidad que ese paciente esté bien controlado a partir del dispositivo, con la saturación en realidad en línea, viendo cómo iba progresando. También tengo una pacientita, en realidad, que ya no está con nosotros, en realidad, que es una paciente pediátrica de 6 años que tenía una miopatía congénita, y esta niña, si no hubiese sido por este tipo de tecnología, en realidad estaría todavía en el hospital internada, y en realidad pudo tener una calidad de vida mejor, poder viajar, poder estar con su familia. Realizó un año de escolaridad, y obviamente no este año, sino el anterior, y pudo lograr tener una mayor calidad de vida. Esto es lo que tenemos que tener y pensar cada vez que tratamos a un paciente. ¿Cómo podemos lograr que ese paciente esté en óptimas condiciones con lo que tenga? ¿Sí? No importa. Lo podemos conectar, lo podemos llevar a la casa. Bueno, es eso lo que tenemos que pensar siempre como kinesiólogos, ¿no? Sí, o sea, por verlo, o sea, también que la familia y el paciente sepa, o sea, hacerlo entender, ¿no? De que están habitando un nuevo cuerpo, ¿no? O una nueva forma de ser, ¿no? También. Sí, pero darle las herramientas que existen para que ese paciente pueda tener una vida más normal posible, ¿sí? Y como para finalizar, en realidad, quiero decirles que en realidad a distancia sí puedo monitorizar alarmas, puedo añadir y borrar pacientes, ver las curvas de ventilación, cambiar la prescripción dependiendo de lo que estoy viendo, cargar datos de la tarjeta, incorporar todo en un mismo sistema, configurar mi perfil de quién soy, qué institución o de dónde estoy viendo los datos, hacer todos los informes y obviamente ver que esos módems estén funcionando de manera correcta, ¿no? Sí. No, sí. Hay una pregunta que la contestaste, pero para que quedara un poco claro, es si se monitorean
mejor dicho, si se telemonitorean pacientes EPOC o neuromusculares, o ambos, o... En realidad, como población en sí, la población crónica es la que mayor tiene como indicación de este tipo de terapias, para que su vida sea lo más normal posible. Obviamente, dependerá de varias cosas, ¿no? De qué obra social o de cómo será su... ¿Sí? Pero en cualquiera de los dos, tanto sea un neuromuscular como un EPOC, se puede tener a distancia en realidad y monitorizarlo y hacer el seguimiento, cambiarle la prescripción si es necesaria. Más que nada, acordémonos que habíamos visto que en realidad cada 3 meses a lo mejor el paciente cambió de peso, cambió de hábitos, y eso hace que también necesite cambiar el tipo de prescripción en realidad. Creo que me quedo con un par de cosas que dijiste. Esto es para todos y por ahí no es para todos. O sea, uno debe utilizar y optimizar el recurso. Y de esa forma, utilizándolo con quien corresponda, el día de mañana los prestadores entiendan que uno, cuando lo prescribe, es para alguien que realmente lo necesita. Claro. Otra de las cosas es que uno termina generando, o sea, un beneficio al paciente que posiblemente, cuando hablamos, por ejemplo, de Argentina, el paciente que solamente tiene que venir del interior a Capital o a la provincia de Buenos Aires para titularse la presión y hablar con el médico. O con el médico o con el kinesiólogo que se encarga de esto. Y creo que lo que nos mostró la pandemia es que a raíz de, sacando algo bueno, a través de la virtualidad, uno puede tener una consulta virtual y a través de la telemedicina tener todas las variables que uno le tendrá que pedir al paciente para poder hacer un diagnóstico y ver qué terapéutica o seguir, cambiar, modificar. Creo que ahí está por ahí la historia. Esto es un avance muy importante, ¿no? Tal cual, la tecnología está disponible, ya llegó, pero hay que saberla usar para qué paciente específico, no tampoco a todos ponerle todo lo más complejo, ¿sí? Tiene que ser algo, como siempre, pensado y bien prescripto en realidad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que... Por ahora no, te están felicitando, excelente disertación. No, lo que también uno hay que tener en cuenta, como lo decía Hernán, ¿no? De que, bueno, la Argentina, tenemos distintas geografías dentro de la Argentina, ¿no? Y saber también qué dispositivo, por ejemplo, vos comentabas, Marian, que esa paciente que estaba en alta montaña, que variaba la señal, entonces hay que ver qué equipo darle según si es un chip, si es Wi-Fi o qué, ¿no? También eso es importante. Claro, eso también se puede evaluar, por eso no siempre quedarnos con que, listo, está en tal lugar y no se puede hacer nada. Bueno, sí, a ver, pensemos qué hay disponible, qué podemos darle, cómo podemos solucionar y que realmente pensemos como si fuéramos, que nos toca a nosotros, qué queremos nosotros y de darle también a ese paciente la posibilidad de elegir y a esa familia decir, yo no quiero vivir en Buenos Aires en un hospital, prefiero que tenga que pasar lo que tenga que pasar en mi casa, con la gente que quiero, en este caso con los compañeros de escuela y que pueda estar en un hábito lo más normal posible, porque en realidad uno se tiene que poner en el lugar de ese paciente, saber o preguntarle realmente qué es lo que quiere o qué necesita. Sí. Seguro. Una cosa, y por ejemplo, pacientes adultos, por ejemplo, pacientes EPOC o pacientes con SAO, por ahí esto resuelve que tengan un mayor seguimiento, un mejor seguimiento, y que no abandonen una terapéutica por la poca voluntad que tienen de ir a una consulta.
Entonces uno puede optimizar y tener un seguimiento más trascendente de aquel paciente que le cuesta ir hasta una institución, le cuesta ir al hospital, al consultorio del kinesiólogo, al consultorio del médico, y de esa forma seguir en vías de una mejora. O sea, utilizar la tecnología también por ahí para eso. Sí, de hecho hay en realidad nosotros acá como se plantea el tipo de salud, en realidad no hay como una obligación en el seguimiento del paciente, como que eso no está estructurado. Y hay en otras partes del mundo que si el paciente tiene un dispositivo como estos, de BiPAP o CPAP, el que fuese, si no lo usa, hay alguien que va y mira por qué no lo está usando. Si no lo sigue usando es, bueno, a ver, te va a volver a ver el médico, y si no, te sacamos el equipo. Y eso es un punto que hay que ver también. ¿Realmente lo necesita? ¿Lo está usando porque está indicado? Y eso también tendríamos que tener como un plan nacional, ¿no? Es que, a ver, ahí está la otra. A ver, ante la patología que tiene un paciente, una persona, lo que sea, uno debe ser cauto como personaje de la salud, de no pedir todos los dispositivos, todos los estudios complementarios a todos, porque de alguna manera el financiador o el prestador de salud se encarece la cobertura. ¿Bien? Y la otra es la auditoría del prestador de salud. Si yo tengo un paciente que tiene una prescripción de un médico, de un kinesiólogo, de una terapéutica y no la está cumpliendo, bueno, ¿por qué no la está cumpliendo? Y si no la está cumpliendo, retirar el equipo para poder brindárselo a alguien que sí tenga la intención de tratarse. Tal cual. Sí. Hay algo acá en el chat de un comentario de alguien, ¿no? Que me parece importante. Hace un tiempo leí, dice, un artículo de un robot informático, en realidad, que cargaba todos los datos clínicos y los procesaba. En realidad hay un montón de, lo que se está tratando en realidad de buscar índices, ¿no? De juntar estos datos de una manera, como les decía al principio, de una manera que lo podamos leer rápido, porque tampoco tenemos tanto tiempo entre la atención y la visualización de los datos como para hacer un análisis de tanta carga de datos, en realidad. ¿Sí? Esto se carga automático, bueno, pero si podemos analizarlo a través de algún índice, sería mucho mejor, ¿no? Más que nada, por ejemplo, esto que les decía, si disminuye el volumen, si aumenta la frecuencia respiratoria del paciente, bueno, esto se asemeja a que en realidad el paciente, por ejemplo un EPOC, está reagudizándose. Entonces yo puedo hacer la llamada al paciente, ver si no tiene aumento de tos, de expectoración, ¿sí? Entonces también lo que hago es prevenir alguna reagudización de ese paciente y evitar, como dije en la clase anterior, evitar que ese paciente vuelva a la terapia intensiva. Con eso evito el gasto de antibióticos, es un círculo, ¿sí? Si lo tratamos y lo seguimos, ese paciente no vuelve a la terapia, y un paciente menos que tiene aumento de comorbilidad en realidad. Sí, yo creo que tenemos que generar la necesidad y poder alinearnos en las necesidades, ¿no? Por ejemplo, en la parte social, en la cual, como ustedes dicen, de que hay pacientes que capaz tiene 5 dispositivos distintos porque le fue cambiando de médico, le fueron dando distintos dispositivos y no hay control. Creo que hay muchas aristas todavía como para enderezarnos, ¿no? Porque una CBC, después que, como decía acá otro asistente, que de Buenos Aires le llegan estos pacientes con estos dispositivos y no tienen ningún contacto, entonces el colega de ese lugar tiene que encargarse de ver quién es y bueno, y lograr otra vez la unión entre el kine de acá o el médico de acá. Y el del interior, y que en conjunto, porque esto no es que el de acá o el de... No, tiene que ser en conjunto porque la persona que está al lado va a ser ese kinesiólogo. Si le pasa algo al paciente, va a acudir a ese kinesiólogo que está en el interior, en realidad. Tal cual. ¿No? Sí. Así que es un equipo. Exactamente. También lo que creo que como profesionales deberíamos evolucionar
Y, a ver, somos todos colegas. O sea, acá no hay interior y capital, interior y provincia, somos todos colegas, no sé, algunos hacemos crítico, otros hacen crónico, otros hacen sueño, otros hacen ventilación no invasivo, y uno creo que estos cursos o conocer gente en un congreso también tienen que servir, aparte de dejarme algún contenido científico, de poder socializar, conocer gente, como para el día de mañana estoy en una ciudad, estoy en un pueblo, estoy en la montaña, bueno, tengo que ver, soy el encargado que tengo que ver estos pacientes, bueno, ¿con quién me puede dar una mano o quién me puede encaminar con esto? Bárbaro, no sé, con esto la puedo llamar a Mariana, con lo otro lo puedo llamar a Maggie, con lo otro lo puedo llamar al doctor Violi. Y de alguna manera uno se va relacionando. O sea, la idea es tratar de que no esté todo centralizado, porque los pacientes no pueden estar todos ni en Buenos Aires ni en Capital, y no tampoco corresponde eso. Y aparte, a ver, ahora con el tema de la pandemia y todo, verlo desde distintos lados, también lo que está pasando es que la gente que vive en un centro urbano va a tratar de irse a un centro no urbano, si tiene trabajo, teletrabajo, y la idea es eso, en realidad, si cambia el curso, tenemos que adaptarnos también a eso que va a venir, ¿no? Y pensar lo que les decía siempre, ¿qué quisieras, preguntarle al paciente, ¿qué quisieras vos si pasa esto y esto? También hacer las terapia anticipada o ver qué es lo que va a necesitar a largo plazo también, o qué piensa la familia, por ejemplo, en el caso de esta nena, ¿qué prefería? ¿Quedarse en el hospital? Como tenemos muchos pacientes pediátricos en el hospital, ventilados crónicos, que a veces, si tuviera un equipo en su casa, estaría con su familia, con sus hermanitos, haciendo una vida más normal, ¿no? Sí. Eso también hay que remarcar y que esperemos que sirva. Sí, hay que respetar la decisión del paciente si está con su conciencia o no, cognitivamente, y bueno, si no, como vos decís, Marian, la familia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Aunque sea, a mí me ha pasado que un paciente ventilado crónico quería irse a Córdoba, se hizo el traslado sanitario, todo, y bueno, y lamentablemente estuvo una sola semana en Córdoba y falleció, ¿no? Pero bueno, fue su decisión. Él quería terminar sus días mirando a la montaña, ¿no? La Sierra de Córdoba. Y bueno, a veces hay que adaptarse a la realidad que quiere el paciente, ¿no? Exacto. Sí. Pero hay veces también tiene que ver esto que estamos hablando con que uno, como agente de salud o como profesional de salud, tiene que brindárselo. Mirá, esta es tu realidad. Te podés quedar acá o podés ir a algún lado, están estos dispositivos, brindarle la opción. Porque el paciente, el familiar, por ahí no comprende, y si por ahí no tiene iniciativa de preguntar, me voy a tener que quedar toda la vida acá, ¿puedo tener algún dispositivo para poder? También tiene que ver con uno, sabiendo todo esto, poder ver, bueno, cómo podemos hacer para descomplejizarlo o mejorar su calidad de vida. Por ahí no puedo solucionar la patología que tiene, pero trato de mejorar la calidad de vida. Exacto, sí. Sí, pensado más o menos, pensando, ¿no? en neuromuscular, en general uno es donde más visualiza esto de que va empeorando su cuadro en realidad, pero uno tiene que adaptarlo a las necesidades. No sé, un paciente que quiere ir a la universidad, bueno, podemos ver qué tipo de ventilación podemos hacer para que vos puedas ir y cursar como cualquier otra persona y no decirle no podemos. O si necesitas viajar en avión, bueno, ¿cómo podemos hacer todos los medios para que vos tengas disponible todos los elementos posibles para que sea un viaje seguro? Hay esto también de que algún paciente dijo, esta es a lo mejor la última vez que yo puedo viajar, yo quiero viajar. Necesitas 14 baterías del equipo.
la aerolínea no quiere que viajes de esa manera. Y dijo, yo voy igual. Y se llevó 14 baterías en una mochila de mano y fue al viaje y volvió. O sea, a veces preguntemos qué quiere y pongámonos en el lugar de esa persona, ¿no? Con esa patología. Sí. Bueno, ese es el mensaje de hoy. El mensaje. Sí. Sí, acá hay un asistente que dice, me ha pasado que llega el equipo seteado por el técnico de la empresa que provee el equipo. En realidad las empresas van a entregar el dispositivo, pero porque fue con una orden médica. Y la orden médica es la que dice, supuestamente, el seteo del respirador, ¿no? O sea, no es que el técnico lo setea a su manera, ¿no? Sino que viene por la orden médica. ¿Sí? Claro. No sé si vos, Marian, querés aclarar algo de eso. Claro, eso depende en realidad el médico lo que hace es una prescripción, dice tanto de IPAP, tanto de EPAP, qué máscara, y así lo entrega. La obra social trata de darle sustento a eso. Uno puede cambiar, si el paciente no se adapta, muchas cosas antes de cambiar los parámetros de IPAP y EPAP. ¿Sí? No se olviden de la rampa, el tiempo inspiratorio, todo eso, ver si está bien ajustado, porque a veces eso es lo que falla en realidad. Y después sí, de última, si vos ves que con esas presiones el paciente no está mejorando y vos ves que eso no son las presiones que necesita, podés contactar al médico, decirle por qué, si le podés cambiar y hacer el cambio en realidad. Eso no es fijo. ¿Sí? Claro, sí, sí. Sí, creo que lo que no tenemos de estos dispositivos, y yo trabajo en un centro de agudo, y o sea, tenemos pacientes que se los solicitamos y vienen, como decía Mariana, creo que el primer botón, o sea, el segundo botón que tenés que apretar después del encendido es cómo lo desbloqueo para hacer un análisis y ver si en el caso de que lo que está prescripto no se adapte, cómo empiezo a jugar con las variables para tratar de adaptar y optimizar la ventilación. Claro. Sí, por eso la diferencia de un técnico a un terapeuta, ¿no? El técnico va a poner lo que le indican y el terapeuta, nosotros vamos a poder evaluar si está bien lo prescripto, ¿no? O no, según cómo esté el paciente en ese momento. Exacto. Sí, sí, sí. Así que sí, sí. Acá justo están diciendo lo que vos decías, Hermin, que en la clínica, cuando se va un paciente de alta con estos dispositivos, lo llevan primero a la clínica, se prueba y recién se da de alta con el dispositivo seteado por los kines y por el médico, ¿no? Bueno, eso se está haciendo bastante habitual. Nos pasa en pediatría que por ahí se van con ventilación invasiva, ¿sí? Son pacientes crónicos traqueotomizados que se van con ventilación invasiva. Y si bien uno diría, bueno, yo tengo un equipo de los de terapia y le pongo cualquier ventilador de cualquier marca para el domicilio, lo podría poner, lo llevo a la casa, traslado al paciente, se lo prendo en la casa y lo ventilo. Se está tratando de que no, se está tratando de que se haga una adaptación el paciente al nuevo ventilador sin por ahí cambiar los parámetros ventilatorios, instruir a la familia, educar a la familia, tratar de resolver todo lo que se pueda, y una vez que eso está instaurado y que tienen el total manejo, recién ahí uno debería darle el alta y que se vayan a su domicilio. Exacto, sí, sí. Sí, sí, o si tenés la posibilidad de que tenga, si es necesaria, ¿no? Si vos decís, bueno, se va lejos y no tengo manera de volver a decir, o sea, que sea un lío que vuelva al hospital para que puedas ver las variables y todo, podés decir, bueno, en este caso puedo poner telemedicina. Claro. ¿Sí? Y claro, podés hacer todo eso en su casa, pero claro, depende de qué paciente, en qué lugar está.
qué conectividad tiene cerca. Creo que como profesionales es un nuevo cambio que uno debería generar desde nosotros. Cuando uno dice, bueno, va a necesitar un equipo de soporte ventilatorio no invasivo. Bueno, pido esto, pide el otro. No, por ahí uno debería hablar con representantes de marca y decir, bueno, tuyo tiene para hacer telemedicina, ¿cómo se puede hacer? Y por ahí pedirlo de esa manera, de la misma manera cuando uno pide una máscara para hacer ventilación invasiva, que no hay que agarrar un catálogo y decir, no me gusta esta porque tiene celeste o rosa, o porque... No, creo que es más cómoda para el paciente, no, uno tiene ciertas características. Creo que uno deberíamos nosotros migrar hacia eso. Exacto. Sí, tal cual. Es que si el kinesiólogo no conoce las herramientas que hay, no puede tampoco ayudar al paciente o a la familia, ¿no? Entonces tenemos que, como decís vos, Hernán, hablar con las empresas o estar informados de qué es lo nuevo, hacia dónde vamos, si hay telemedicina o no. Y bueno, pero el kine se tiene que encargar de eso. Una cosa es la parte asistencial, ¿sí? Para la cual, por ejemplo, uno hace un curso como este. Me quiero formar, quiero adquirir nuevos conocimientos. La otra parte es hacer gestión. Y hacer gestión no lo va a hacer... pongo un ejemplo, por ahí un jefe de un servicio, un coordinador. La gestión la tiene que hacer el que ve al paciente todos los días, el que dice, bueno, este paciente realmente necesitaría esto, esto y lo otro. Mirá, se va al interior. ¿Cómo podemos hacer para que no tenga que venir todos los días? O como pusieron acá, que una kinesióloga tuvo que ir hasta Gualeguaychú a programar un equipo de ventilación invasiva. O sea, uno, por ahí si lo llaman va... porque le gusta, porque quiere dar una mano, porque quiere contribuir con alguien, porque le pagan, por lo que sea. Si yo tengo estos dispositivos, debería no tener que hacer que alguien tenga que viajar a hacer algo que lo pueda hacer a la distancia, como hoy nuestro Mariano. Exacto. Sí, pero además, o sea, suponete que vos viajás a donde sea pero lo vas a setear o titular o algo en ese día. Pero, y después, claro, ¿cómo lo sigo? Claro, y el tema también es, cuando se durmió el paciente, ¿estaba bien seteado? Claro. ¿Qué pasó? Porque en realidad uno setea durante el sueño, en realidad, ¿no? El paciente va a estar bajo ventilación no invasiva durante el sueño, no cuando nosotros lo vimos ese ratito, cuando estaba despierto, que estaba vigil y que estaba... No. El problema va a ser después, cuando esté en un sueño profundo, donde cambia el patrón, donde hay más complicaciones, donde hace todo esto que ustedes vieron, apneas, hipopneas, que hay cambios, ¿sí? Y eso tenemos que ver y adaptarlo también en esa parte del sueño. Por eso es tan importante que después bajemos los datos de la tarjeta, si es que tenemos la tarjeta, si estamos a distancia, ver a distancia. Si necesitamos ver la saturación, qué pasó, todo en conjunto, no una sola cosa, ¿sí? Uno de los grandes cambios de los equipos viejos que se utilizaban para ventilación no invasiva, más allá de si son más rápidos, si cambiaron las válvulas, si son estéticamente más lindos, si pusieron gráficos, o sea, más allá de cualquier cosa de esa, creo que el primer gran cambio fue que tengo una tarjeta de lectura. Es lo mismo que, no sé, tengo un paciente crítico y tuvo un paro respiratorio y puedo ir a un monitor multiparamétrico y para atrás con el historial. Y puedo ir con un ventilador y para atrás con el historial. Esto me está contando la tendencia, o sea, primero, yo no bajo de peso, pero estoy haciendo la dieta. ¿Sí? Yo tengo SAO, sí, ¿qué le voy a decir al médico? Sí, uso el ventilador. Sacaba la mentira leyendo una tarjeta. Exacto. Entonces tengo una tendencia que me indica cómo le fue al paciente con eso que yo creí que era lo correcto cuando
cuando lo ventilé. Y como estábamos hablando hace un rato, cuando yo no estoy y cuando el paciente se duerme, y si el paciente subió de peso o bajó de peso, ¿tengo que modificar alguno de los parámetros? ¿Sigue siendo óptima la ventilación? Ahí creo que pasa. Tal cual. Sí, tal cual. No quedarse con como la foto de que todo está bien. Claro. Realmente, eso es lo que cambia. Exacto. Ese es el gran cambio. Sí, y además como ustedes decían, de poder comunicarnos entre nosotros los colegas, ¿no? No porque el paciente se moviliza de región, ya está, no puedo tener la conexión o bueno, uno trata o por lo menos uno siempre ha tratado de que si el paciente se va a tal lado, de ver qué colega lo va a continuar para comentarle el caso, ¿no? Que claro. Eso sería lo ideal, ¿no? Tal cual, contactarse con esa persona que va a estar al lado del paciente, eso sí, obvio. Sí. A veces no lo hacemos porque nos quedó, no sabemos quién es, pero preguntar, saber quién es. Y bueno, si necesitan saber de algún equipo en especial o tienen alguna consulta, obviamente yo estoy disponible, Maggie también, un montón estamos disponibles para que si en algún momento, porque esto acá queda todo bien, entendemos todo, el problema es cuando después hay una guardia o algún problema y no sabemos para dónde disparar, bueno, tengan nuestros teléfonos cerca y pueden escribirnos. Nosotros en general tenemos, por ejemplo, cómo se bloquea un equipo, qué parámetros más o menos sabemos cuáles tienen TI mínimo, TI máximo, y ver estas cosas que son tan importantes para que esté adaptado el paciente, ¿no? Eso pasa siempre a las 11, 12 de la noche en la guardia. En la guardia, por eso. Tal cual. Sí, pero bueno, estamos en el teléfono. Creo que todo el que hace asistencial debe animarse a solicitar y pedir estos equipos. Sí. Solicitar y pedir estos equipos que terminan generando una mejora y un seguimiento. Porque si, a ver, por ejemplo, si yo antes medía la tensión arterial de forma invasiva, después de evolucionar a ponerle de forma invasiva, y después se inventó el vigileo o se inventó el Swan Guns, ¿para qué? Para tener un monitoreo continuo. ¿Cómo no voy a pedir esto si ahora, antes no estaba, antes era una ilusión, hace, no sé, 5, 8 años, escuchábamos esto y decíamos, ojalá que venga. Bueno, hoy vino, hay que pedirlo. Ya está, hay que pedirlo, hay que usufructuarlo. Tal cual, hay que usarlo. Sí. Hay que usarlo. Bueno, te agradecen nosotros también, ¿no? Pero te felicitan, Marian, la charla muy clara. Muy buena. Muy buena, realmente. Y un tema novedoso. Eso es lo interesante, es un tema novedoso más allá de hablar de soporte ventilatorio no invasivo, agudo, crónico, lo que sea. Esto es importante, porque es un avance que estamos viviendo y es un cambio en la atención en realidad. Claro. Ni más ni menos, es un cambio en la atención, tanto del agudo como del crónico. Ya hay muchas cosas nuevas y está bueno que las podamos mostrar, así que le agradezco el espacio a ustedes y a todos por estar presentes. La verdad que muchas gracias. Me la estaba guardando. Bueno, cualquier cosa ya saben, nos pueden escribir y nos dicen, nos preguntan alguna duda o alguna otra cosa que necesiten, ¿sí? Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a vos, Mariana, muchas gracias a todo el grupo de Tecnoimagen. Así que bueno, de mi parte me despido, nos vemos el próximo martes y excelente charla. Sí, realmente sí, excelente charla, muchas gracias Marian, muchas gracias Hernán y bueno, muchas gracias a Tecnoimagen y gracias a todos los que están con nosotros de todos lados, sí, les agradecemos. Así que bueno, nos vemos. Nos vemos el martes, que sea muy bien. Chao. Hasta luego. Chao.